Muy buenas tardes y nuevamente con estas imágenes que ya nos queda muy poquito para llegar a la Teletón. Es que damos comienzo a un nuevo programa de su programa de Mil Maneras. Aquí las mujeres mandan. ¿Cómo estás, Malena? Hola, Pola, ¿cómo estás? Efectivamente, qué bueno que hacemos este recordatorio para todo Chile. Recuerden que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre son los dos días de la Teletón este año. Vamos a estar por el doble. Recuerden que el año que viene no podemos tener Teletón porque son las elecciones presidenciales, así que a ponerse con las lucas porque es muy importante y si ellos pueden, nosotros también. Esta Teletón que se viene con puro corazón. Y ya yo tengo en el estudio a mis invitadas de la primera sección, pero antes nos vamos a los títulos iniciales. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, Y como les decía, ya tengo en estudio a mis invitadas. Aprovecho para darles la bienvenida a Orieta, Hortensia y a Jimena. Muchas gracias por estar acá. Les comento que después que converse con ustedes, el tema de nuestro programa de hoy va a ser un tema que tiene muy preocupado a todo Chile y que hoy vamos a tratar de esclarecer un poco más. Vamos a estar hablando de la meningitis. Pero primero, vámonos con ustedes porque acá van las mujeres al poder, ¿o no, Pola? Exactamente, pero antes recordar el teléfono para que nos llamen y nos hagan sus consultas al 032-276-8515 si llaman de regiones. Así que ya saben, pueden opinar, de repente puede salir al aire, pero la idea es que nos hagan todas sus consultas. Vamos a estar esperando sus preguntas y vámonos ya a conversar contigo, Orieta. Cuéntame, ¿cómo fue? Me estabas diciendo que hace ya unos cuantos años estás con tu negocio que es de bordado. ¿Cómo surge esta idea? Mira, esta idea surge, en realidad yo he sido siempre una emprendedora, desde siempre. Y vendía diferentes productos, de todo. Hasta que un día dije, yo tengo que proyectarme otra cosa, estaba cansada y dije yo, no, ya está, es hora de que yo haga otra cosa. ¿Y cómo fue que surgió el bordado? ¿Alguien te lo dijo? Mira, tuve una oportunidad. Yo me gustaba mucho la decoración hogar, exclusivamente baño. Me gustaba mucho, veía los bordados y todo eso. Y un día tuve la oportunidad de ir a Santiago y vi unas tremendas máquinas bordadoras que es lo que me gustaba a mí. Las vi y de ahí dije yo, esto es lo que quiero y este es mi proyecto más adelante. O sea, bien decidida. ¿Con qué edad fue eso? ¿Cómo? ¿Con qué edad fue? ¿Era jovencita? Ya no vamos a decirle. pero igual era joven. Sí. ¿Qué dijo tu familia? ¿Te apoyó? Sí. Al principio mi marido estaba muy asustado porque yo, la verdad, es que no quise comprar máquinas bordadoras pequeñas ni caseras. Yo quise inmediatamente tener un local. Entonces, de hecho, yo quería comprar máquinas que fueran industriales o semi-industriales, lo cual en ese tiempo, hace ya, ponte tú, hace, como te digo, 14 años, eran carísimas. Ahora está muy masificada, que son mucho más baratas, pero a mí me costó muy caro, muy caro. Por ende, yo en mi casa empecé con esa máquina. ¿Y él se asustó al principio? Sí, no, él estaba muy asustado. ¿Y ¿Cómo lograste convencerlo? No sé, es que me tiene confianza. Me tiene confianza y sabe que yo soy súper trabajadora y soy empeñosa y perseverante. Entonces, pero al final le demostraste que valió la pena el sacrificio y la inversión. Cada vez que yo compraba una máquina, él tiritaba. Vamos a ver la nota para que los televidentes observen tu arte con los bordados. Ahí va. cuando estoy contigo. Mi nombre es Orieta Viso Cárdenas y soy la dueña de este local que se llama Bordados Brodery. Me sumerjo en ti. Bueno, un día yo vendía buzos y aparte de vender buzos de colegio, me puse a vender buzos también de infantiles. Y en eso teníamos unos bordados preciosos, maravillosos, y me di cuenta que había algo que se podía hacer con eso. Pero no solamente vender, sino que dedicarme realmente al bordado. No confeccionar, porque confeccionar en realidad no me llamaba mucha atención. Mucha gente confeccionando, yo quería hacer algo diferente y era el bordado. Nosotros bordamos tanto así como un nombre de colegio, un nombre delantal, un nombre, hacemos insignias de colegio, insignias para universidades, bordados para empresas, instituciones, bordados nombres en toallas,
Si la persona quiere venir a hacer un nombre, lo hacemos. Si quiere venir y traer 1000 prendas, 500, lo que sea, lo hacemos. Tenemos productividad y tenemos también al detalle. Consejos importantes, el optimismo, el positivismo, querer. Ser emprendedora es querer. Y si uno quiere, se puede. Siempre se puede. Siempre uno tiene que, si uno le va mal, un día, al otro día, el día estuvo mal, el otro día yo sé que va a ser bueno. Siempre tiene que tener esa capacidad de entender esa parte. No pensar que siempre va a ser malo, siempre hay un día mejor. Las mujeres que quieren trabajar, las mujeres que quieren salir adelante, las mujeres que quieren hacer algo con su vida, no solamente quedarse en la casa esperando que alguien vaya y las ayude, no, salgan y busquen, que se proyecten, que busquen y van a encontrar. Tenemos que contagiarnos con tu optimismo, Orieta, de verdad que sí. Soy muy optimista. Vamos a conversar un poquito para que las mujeres que están en la casa y a lo mejor tienen familia y eso les da miedo a lanzarse a un negocio, de tu experiencia. ¿Cómo fue vincular las dos cosas, balancearlas, tus hijos, tu casa, el negocio? Sí, bueno, al principio, como te dije, yo estuve como 2 años en la casa trabajando y después, como consecuencia de las máquinas tan caras, las primeras que tuve, me independicé, bueno, me fui a un local, al centro de Valparaíso. Pero yo trataba, fíjate, que de como relacionar las dos cosas. De repente mis niños iban a mi taller, estábamos con ellos, subíamos a la casa, hacíamos tareas. Bueno, en realidad, cuando uno tiene hijos y quiere hacer cosas, lo puede hacer todo. Las mujeres podemos hacer de todo. Muy buen dato, las mujeres podemos hacer de todo, ¿verdad que sí? Sí, y una de las funciones que queremos lograr nosotros en este programa es orientarlas. Por eso está con nosotros Jimena. Jimena Hola. es gestora de Prodemo. Cuéntame, Jimena, ¿cómo asesoran ustedes a las mujeres? ¿Cuál es el proyecto que tienen? Mira, la Fundación Prodemo es una fundación porque pocas personas conocen, digamos, las mujeres la conocen más. Es una fundación de derecho privado que pertenece a la red de fundaciones de la Presidencia de la República, ya, cuya misión es capacitar a las mujeres que quieran entrar al mercado laboral formal y a las mujeres que estén con microemprendimiento. Lo que sí nosotros trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad social, del primer y segundo quintil. O sea, con mujeres que tienen, pero muchas carencias, ¿ya? Y tienen un capital social bastante restringido. ¿Cuáles serían el primero y el segundo ¿Quintil? Tú sabes que en el país se usa para medir la pobreza las fichas de protección social. ¿Ya? El FOSI, por ejemplo, atiende a mujeres que están en el primer quintil, que son menos de 8.000 puntos la ficha de protección social. ¿Ya? Nosotros cortamos a 11.734 puntos. ¿Ya? Que igual son bastante precarias, las diferencias no son tan grandes, quizás la mayor diferencia es la escolaridad, no los recursos económicos, sino la escolaridad. Pero lo importante es que son mujeres vulnerables, que a lo mejor no tienen la fuerza para salir solas adelante y ustedes nosotros la capacitamos, entonces nuestro proyecto de capacitación para la microempresa hay que tener ciertos requisitos, tener las fichas y tener un emprendimiento en lo menos de 6 meses, digamos, que lo lleve gestando. Y ahí tenemos 3 etapas en la capacitación. Una primera etapa, como son mujeres vulnerables, de habilitación, que nosotros hacemos desarrollo personal a las mujeres para afianzarle la autoestima, a trabajar en redes. Y levantan a la mujer. Levantamos, la empoderamos. La idea es empoderar a la mujer y que se sientan capaces, porque ¿qué pasa? Que las mujeres de los sectores populares todas desarrollan de alguna manera, ¿me entendís?, microemprendimiento como estrategias de sobrevivencia. Pero no tienen la mentalidad, digamos, empresarial. Entonces primero las empoderamos, después las capacitamos en un oficio en gestión microempresarial para que no junten la plata, digamos, el dinero de la casa, con que administran su casa, y que sepan administrar paralelamente al negocio y que puedan, digamos, realmente marginar ganancias. Porque ellos, por ejemplo, no contabilizan su tiempo. Dentro de la contabilidad del negocio no consideran la mano de obra, la confunden todo con la plata del hogar. Entonces las capacitamos para que aprendan a gestionar, digamos, con mentalidad empresaria, a sacar utilidades y que aprendan que la utilidad es distinta de la marginación. Muy buena la orientación. Jimena, que ustedes. ¿Cómo uno puede acceder, digamos, dónde uno se puede acercar?
a nuestras oficinas que están aquí en Valparaíso. El Prodemu es una fundación que está en todo el país, tiene 56 direcciones provinciales, está en cada región, y aquí en Valparaíso, la provincia de Valparaíso, que ve a las mujeres, capacita a mujeres de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, Quintero, Puchuncaví, está en el Errázuriz 1236, en el entrepiso, arriba de la INJU. O sea, alcanza para todas las mujeres de Chile. Sí, a todas las Así que mujeres de ya Chile, saben, a nivel todas de las todo mujeres el país. Sí. que se encuentran en esta situación no están solas porque pueden Prodemu- contar con el apoyo. Y además, Hortensia, Ay, qué interesante Dime, todo, ¿cierto? Qué interesante todo el tema, de verdad. en términos de previsión, ¿cómo podríamos ayudar o orientar a estas mujeres que están empezando o que quieren empezar Mira, en se un me ocurren emprendimiento? tantas ideas en este momento. Pues que dímela. Vamos con algo interesante. Siempre he pensado, digamos, tengo muchos años en previsión ya, no quiero decir la edad, pero en muchos años. No, ya Muchos, quedamos que en este muchos. estudio no se dice la edad. Entonces, la idea en el fondo, cuando yo veo constantemente gente que se va a pensionar a mi oficina, en fin, o atiendo a muchas empresas también, municipalidades, en fin, la gente siempre está recurriendo a los bancos como manera de financiar algún proyecto, que me parece, lo que dice ella, magnífico. Claro. ¿Cuál Pero sería la recomendación? Yo creo que la idea principal, para mi gusto, sería que el afiliado a una AFP tuviera acceso a recursos propios. Los fondos son del trabajador, o sea, están, digamos, en una empresa privada, que son las administradoras de fondos, y por lo tanto que cada persona que tuviera, por ejemplo, 10 años de cotizaciones, que pudiera tener acceso a un 10% de sus fondos como para poder ayudarse en ese mismo emprendimiento. A lo mejor, digamos, capacitándolos, por supuesto, con esa capacitación que les brindan, a lo mejor sería mucho mejor el resultado, yo creo, espero que sería así. La Prodemu también asesora a mujeres que están empezando en el mundo laboral. ¿Cómo podríamos asesorarlas desde el punto de vista previsional? Yo creo que de partida, si no tienen previsión, esas personas van a ser carga del Estado irremediablemente, tú lo sabes, ¿cierto? Van a ser carga del Estado, del gobierno que sea a futuro. Entonces estamos hoy día hablando de pensiones mínimas, y cuando hablamos de pensiones mínimas decimos pensiones, por ejemplo, de 75.000 pesos, 80.000 pesos, nadie sobrevive con eso. Claro. Entonces yo creo que capacitar, como dice ella, a una persona en esas condiciones, y si tiene los recursos en la AFP, por ejemplo, tiene 20 millones, una cosa así, que tenga acceso a un 10%, a 2 millones, le puede ayudar a mejorar un emprendimiento, a iniciar una empresa tal vez, no sé, de dulce, de lo que sea, pero tal vez podría ser. Claro, porque mira, la mayor dificultad, digamos, de la microemprendedora, por lo menos con los sectores que nosotros trabajamos, con las mujeres que son más vulnerables, es el capital. Capital. Porque las mujeres Porque no son tienen muy para empezar, emprendedoras, claro. son muy empeñosas, tienen todas las habilidades que requieren, digamos, para ser emprendedoras, pero no tienen los Pero les falta recursos. lo sólido. Y eso Entonces los nosotros recursos desde el tenemos. Estado son muy bajitos, o sea, avanzados, digamos, pero no es suficiente. Entonces, como lo que plantea ella me parece fantástico, si cada chileno pudiera Acceder. como aprender a acceder a sus propios recursos y no a la banca, que Claro. no pueden, Es que digamos, por aquí, sus mira, condiciones, serían mucho más potentes los emprendimientos. Disculpa, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy día los fondos que son de todos los afiliados, de todos nosotros, ¿verdad?, están en las administradoras. Y yo tengo un libro que lo traje hoy día, pero en realidad no hay tiempo para mostrarlo. Ya va a salir en el próximo programa, lo vamos a mostrar. Pero ¿sabes qué? Yo digo, las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan en el sistema previsional chileno. Yo creo que para que un trabajador pudiera surgir en mejores condiciones cuando se va a la vida pasiva, si pudiera ocupar un 10% de esos fondos que tiene, a lo mejor podría crear en forma anticipada una empresa paralela, de modo que pudiera irse ya en otras condiciones, porque cuando un empleado público, por ejemplo los municipales, los empleados de la salud, en fin, los públicos en general, se van, le dan un bono postlaboral, por ejemplo. Tenemos una pregunta de un televidente. Nos pregunta qué requisitos debe tener para postular a los fondos de Prodemu. Los requisitos, bueno, para la microemprendedora es tener un emprendimiento funcionando con 6 meses y tener menos de 11.734 puntos en las fichas de protección social. Con eso, Esos son los únicos requisitos para microemprender. Y hasta 65 años. Prodemu significa promoción y desarrollo de la mujer, así que pueden estar solamente mujeres.
Claro. Hortensia, Orieta, ¿te hubiera sido mucho más fácil emprender si hubieras contado con algún fondo, cierto? Así tu esposo no se hubiera alterado tanto. Posiblemente, posiblemente hubiese ido, claro. Pero bueno, también existen otros de los que hemos estado hablando acá en el programa que son para mujeres que ya están con emprendimientos. Así que acá estamos asesorando a las mujeres en sentido general, las que quieren empezar, las que ya están emprendiendo, y además Prodemus también tiene tenemos un otros campo. programas. Claro. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Emprender, que para las mujeres que quieren trabajar en forma independiente pero no saben cómo. ¿Ya? Entonces el programa lo que tiene como objetivo es desarrollar las capacidades emprendedoras, apoyarlas durante un tiempo, digamos, de ¿Ustedes 3 le meses. siguen el negocio? ¿De alguna manera? ¿O solo en el Las término de las orientan. ideas? Las orientamos, las orientan. orientamos. O sea, primero, digamos, pasan por la primera etapa, digamos, que es de desarrollarles las habilidades emprendedoras y empoderar a las mujeres, y después verles y enseñarles a hacer, si quieren, desenlace dependiente o independiente. Y en caso de que quieran ser dependientes, Tenemos un programa, después, digamos, que se llama Ellas Buscan Trabajo, ¿ya? Para las que buscan trabajo de dependiente. Entonces ahí también hay una etapa de habilitación, de un oficio, porque las mujeres de sectores vulnerables tienen escasa escolaridad. claro. Y no tienen posibilidades de oficio, Y entonces acá, nosotros la acá la capacitamos tienen en para un oficio. capacitarse. Y después tenemos una etapa de intermediación laboral, donde le enseñamos toda la estrategia de cómo insertarse en el mercado laboral. Hortensia, Y eso ¿cómo es podríamos interesante. capacitar a las mujeres, a estas mismas mujeres? Yo ¿Cómo creo- podríamos claro, capacitarlas? yo creo que es importantísimo, porque cuando ya se empieza a funcionar una empresa nueva, esa persona va a poder cotizar, tener cotizaciones, va a tener salud, va a tener, independiente que tenga, por ejemplo, una gratuidad a lo mejor por el sistema, ¿cierto? Pero va a tener su propia previsión. Siempre es su bueno propia que empiecen previsión, de junto con todas el negocio maneras. una previsión propia. De todas maneras, porque puede llegar a tener 20 años, a lo mejor iba a tener garantía del Estado. ¿Ya? Eso es importante, que la persona tenga 20 años de cotizaciones, significa que va a tener garantía del Estado una pensión para toda su vida. Y eso, lamentablemente, estamos hoy día... Igual es precario. Es muy precario y hay que cumplir una serie de requisitos que yo los encuentro que son absurdos de pronto, porque dice, si tú te pensionaste con 120 mil pesos y pides, por ejemplo, el bono postlaboral de 57, pero si vuelves a trabajar lo pierdes. A mí me parece un absurdo, porque Claro, porque realmente eso ya te están lo obligando a vivir trabajas. con esa plata. o sea, Hortensia, sí. consulta. ¿Por qué la mujer en el sistema estamos tan, no sé si mal evaluados o no, pero nosotros, digamos, en la ISAPRES cotizamos, no somos buenas cotizantes, se podría decir? Bueno, las ISAPRES ¿Qué tienen pasa con una eso? ganancia, pero increíble. Ayer leía que es una mina de oro más o menos eso. ¿Ah? Entonces, vulnerables somos, por ejemplo, son las mujeres jóvenes, como Milena. Sí. ¿Ya? ¿Por qué, digamos, por qué son más caros los programas? Porque realmente, Sí, son digamos, muy están en caros. una edad fértil. ¿Ya? Y cuando tienen la edad nuestra, porque ya somos un callo, somos, digamos, personas ya mayores que nos enfermamos más. Entonces, ellos suben los planes a su antojo. Yo creo que ahí hay, Falta la parte de regulación. salud, encuentro que estamos bastante mal en muchos aspectos. Ojalá y de mejoremos previsión. todos esos aspectos para que, sobre todo las mujeres, podamos tener un mejor desempeño. Una última pregunta para ti. Si ya postulamos en un proyecto Prodemus, ¿podemos volver a entrar al sistema o es solo una única vez? No, mira, todos los años cambian algunos requisitos. Ya. Por ejemplo, para la gestión microempresarial y mejorando mi negocio es solamente una vez. Lo que sí nosotros tratamos de hacer redes y encadenarla a otros organismos del Estado para que sigan en puedan niveles más seguir. avanzados. Suponte con Cercotec, con FOSIS, ¿ya? Capital Abeja, que a las mujeres les interesan mucho. Y en los dependientes, sí, de repente a veces se puede, digamos, hacer después de 2 años otro oficio. Bueno, esperemos que muchas de las televidentes que nos están mirando vayan a Prodemus y a todas las otras Ojalá, pues ya la opciones que esperamos, la entendemos súper bien. a todas las que les hemos Sí. dado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber conversado con nosotros. Vamos a entrar en el tema de nuestro programa de hoy. Veamos la nota de la meningitis.
Desde mediados de agosto de este año se ha registrado un leve aumento en el número de notificaciones por meningitis provocadas por la bacteria meningococo. Hasta la fecha hay 96 casos confirmados en todo el país, 45 corresponden a la cepa W135, lo que ha motivado la vacunación. La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. En vista de que la cepa W135 puede aparecer de nuevo en 2013, el Ministerio de Salud decidió poner en marcha la vacunación preventiva. Esta vacunación pretende reforzar la protección hacia las personas más vulnerables a este tipo específico de bacteria. Se espera que un total de 85.000 niños de entre 9 meses y 4 años de edad sean vacunados e inmunizados contra la meningitis meningocócica W135. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad son rigidez en la nuca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión, dolor de cabeza y vómitos. Incluso cuando se diagnostica tempranamente y recibe tratamiento adecuado, un 5 a un 10% de los pacientes fallece, generalmente en las primeras 24 a 48 horas tras la aparición de los síntomas. La meningitis bacteriana puede producir daños cerebrales, sordera o discapacidad de aprendizaje en un 10 a un 20% de los supervivientes. El diagnóstico inicial de la meningitis puede establecerse a partir de la exploración física seguida de una punción lumbar que muestra un líquido cefalorraquídeo purulento. La enfermedad meningocócica puede ser mortal y debe considerarse siempre como una urgencia médica. Hay que ingresar al paciente en un hospital o centro de salud. Aunque no es necesario aislarlo, el tratamiento antibiótico apropiado debe comenzar lo antes posible, de preferencia después de la punción lumbar. Sin embargo, nosotros como adultos debemos estar muy atentos a cualquier síntoma extraño que nuestros hijos puedan presentar y llevarlos a un centro asistencial. Si desconfiamos del diagnóstico médico, hay que pedir una segunda opinión. Quédese junto a nosotros que acá en De Mil Maneras hablaremos de esta enfermedad. Y ya tenemos en nuestro estudio a Marcela González, pediatra e infectóloga de la Clínica Ciudad del Mar. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y por de alguna manera orientarnos y tranquilizarnos con todo este tema de esta enfermedad que tiene tan preocupados a todos y sobre todo a las mamás en Chile. Vamos a empezar, ya un televidente llamó y hizo la primera pregunta, pero antes yo quiero que tú nos expliques qué cosa es la meningitis como enfermedad. Bueno, la meningitis como enfermedad, hablando más ampliamente que la contingencia actual de esta cepa de meningitis de este serogrupo W135, es una enfermedad inflamatoria de las meninges. Las meninges son unas envolturas, capas, para que la gente lo pueda entender mejor, que recubren el cerebro y la médula espinal, y entre las cuales se encuentra un líquido. Por distintos motivos, esas membranas se pueden inflamar. La mayoría de las veces ese motivo son causas infecciosas, que pueden ser distintos tipos de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos. En este caso estamos hablando de bacterias. Y dentro de las bacterias también hay varios tipos. Además de meningococo, existe las bacterias más relevantes, más frecuentes, digamos, para la mayoría de la población son meningococo, Haemophilus influenzae y neumococo. Las dos últimas que mencioné tienen ya una vacunación programática que Chile ha implementado. Haemophilus influenzae, la vacuna contra ese microorganismo está incluida en el programa desde el año 96 y desde fines del 2010 el programa también incluyó la vacunación contra neumococo. ¿Esas son las que se le ponen a los niños? A los niños en forma programática. Claro. Se le pone a los 2, a los 4 o 6 meses. Neumococo se repite al año y Haemophilus se repite al año y medio. Teníamos esta pregunta de nuestro televidente y es que tiene un familiar de 55 años que quedó afectado en este momento por la meningo y quedó con secuelas. Él quedó en una silla de ruedas, lamentablemente. Entonces, esto nos deriva a que la meningitis puede afectar a cualquiera, no solo a los niños. Puede afectar a cualquiera, no solo a los niños. Esta es una enfermedad que frecuentemente afecta más a los niños y particularmente a los niños menores de 5 años y dentro de ese grupo más acentuadamente a los niños menores de 1 año, pero puede afectar a personas de cualquier edad. De hecho, el rango etario que está descrito en los casos que se han presentado este año es desde 1 mes hasta 93 años. ¿Qué otras secuelas puede tener? Puede tener secuelas como neurológicas de distintos tipos, de las cuales la más frecuente es hipoacusia o sordera.
y la enfermedad meningocócica, porque hay que destacar y podemos conversar de que esta bacteria no solo produce meningitis, sino que produce también algunas otras manifestaciones y también puede producir una enfermedad sistémica, y esta enfermedad sistémica que se llama meningococcemia, en el fondo, que es una infección generalizada del organismo. Doctora, principalmente la tenemos sangre, una produce entrevista, tenemos una pregunta. Dígame. Ahora seguimos conversando. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Natalia. Hola Natalia, ¿de dónde nos llama? Sí, estoy llamando desde Curicó. Bueno Natalia, díganos cuál es su duda. Mira, cuando mi hijo tenía alrededor de 2 meses, yo lo vacuné con una vacuna que se llama Prevenar. Me gustaría saber si es que está inmune a esta meningitis o hay que colocar la vacuna que están colocando en este minuto por el gobierno. Vamos a contestarle a... Bueno, Prevenar justamente es una vacuna que inmuniza contra la otra bacteria que yo acababa de mencionar, que es neumococo. ¿Ya? Esa bacteria va a proteger contra esa vacuna va a proteger contra esa bacteria, pero no contra meningococo, que es la bacteria de la que estamos hablando en este momento. Así que la vacuna que está en este momento haciendo campaña el Ministerio es otra vacuna, y hay que vacunar a su hijo si está en el rango etario, porque no está protegido con la Prevenar. Si está en el rango entre los 9 meses y los 4 años, es muy importante que su bebé sí sea vacunado, para que entonces ya le quede cubierto. ¿Cuáles serían los síntomas de la meningitis? Bueno, de la meningitis propiamente tal, principalmente fiebre alta, decaimiento, compromiso de conciencia, es decir, el niño tiene algún tipo de alteración de su estado normal de conciencia, que muchas veces pueden ser sutiles y que los padres son los primeros en darse cuenta de eso. Y bueno, posteriormente pueden haber otros síntomas más llamativos, como rigidez de nuca, un compromiso de conciencia mucho más acentuado. Ahora, la enfermedad, la meningococcemia, en el fondo, cuando no va con meningitis inicialmente, o francamente no va con meningitis, puede no dar inicialmente el compromiso de conciencia, pero sí va a ser un niño que presenta fiebre y que progresa rápidamente a un estado de bastante compromiso general, muy decaído. Marcela, ¿y cómo se contagia esto? Bueno, esta bacteria vive en la faringe de los seres humanos. La verdad es que nosotros somos portadores de la bacteria. Somos portadores y somos los únicos portadores de esta bacteria. No hay otros reservorios donde pueda subsistir. Entonces, normalmente en la población hay un porcentaje de personas que portan esta bacteria, que no se enferman, pero sí son la fuente de transmisión a otras personas que están más susceptibles por condiciones que pueden ser edad, inmunológica, etcétera. No está todo eso 100% bien aclarado. Se sabe que hay grupos más de riesgo, y de esa forma esas personas que adquieren esta bacteria, en ese huésped, en esa persona, esta bacteria es capaz de generar enfermedad. La persona no la porta, sino que tenemos se enferma. otra pregunta ahí al aire. Una llamada de una mamá que tiene un bebé de 5 días de nacido, así que vamos a ver cuál es su duda. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Hola. Aló. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Soledad. Hola, Soledad. Es mi nombre. ¿De dónde nos llama? Soledad. ¿Perdón? Dígame, ¿cuál es su duda? Mira, yo lo llamo de Rancagua. De Rancagua. Soledad, dígame, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Vamos a aclarársela acá. Parece que no. ¿Aló? Mira, mi pregunta es ¿qué pasa con los bebés que tienen menos de 9 meses? Pero... Sí, se entiende la pregunta. Mira, lamentablemente los bebés que son menores de 9 meses no pueden recibir la vacuna, porque esta vacuna está aprobada y licenciada para uso en pacientes sobre 9 meses de edad. Los niños en general entre 1 año y 9 meses también son huéspedes susceptibles a enfermar por esta bacteria. Así que como en ellos no podemos usar la herramienta de la inmunización, lo más recomendable es que los niñitos pequeños, más chicos, en realidad, ojalá, si es posible, mantenerlos en la casa,
que no vayan a lugares donde hay aglomeraciones, donde hay multitud. Ventilar los espacios, evitar el tabaquismo intradomiciliario, porque eso también predispone en el fondo a la colonización faríngea y eventualmente a enfermedad. Y tener mucho cuidado en las medidas higiénicas al acercarse al bebé, en el fondo ver que cuando una persona viene a visitar al bebé se lave las manos, no tosa encima del bebé, etcétera, no le dé besos en la cara, cerca de la boca, porque de esa forma podría transmitir en el fondo un portador, una bacteria, un bebé más pequeño. Marcela, consulta, ¿cuál es el nombre comercial de la vacuna y tienen mercurio? Hay 2 vacunas, pero la que está principalmente trayendo el Ministerio, el nombre comercial es Menactra. La otra vacuna se llama Membeo y la otra vacuna se puede usar en niños sobre 2 años de edad. Así que Menactra es la que podemos usar desde 9 meses hacia arriba. ¿Ya? Estas vacunas no tienen el tema del mercurio, que es un tema aparte. Que no, pero es que para muchas personas era importante saber. Que por lo demás, dicho sea de paso, ese mercurio no hay estudios científicos en realidad que realmente lo asocien a problemas neurológicos ni autismo, pero eso es otro tema. De todas formas, estas no tienen derivados del mercurio en su composición. Recordemos a los televidentes cuáles serían las medidas en caso de que algún familiar o la misma persona se sienta con algunos de los síntomas. ¿Qué debe hacer? O sea, si tiene síntomas y tiene dudas, la verdad es que lo que hay que hacer es consultar. O sea, a un centro asistencial que sea evaluado por un médico y que discrimine en el fondo si el paciente potencialmente puede o no estar cursando esta enfermedad y tenga que hacerse los estudios pertinentes en el fondo para detectarla. Hay que decir que esta enfermedad, la verdad es que en sus fases es de muy rápida progresión. ¿Cuánto tiempo de incubación tiene la enfermedad? Son entre 1 y 10 días, pero en general son menos de 4 días de incubación, es lo que está descrito. Es muy agresiva, entonces. Es muy devastadora, la verdad, cuando se produce la enfermedad y cae en este porcentaje que tiene mortalidad, que es entre el 5 y 15%. También hay gente que puede enfermar y eventualmente mejorar y no morir y quedar sin secuelas. Claro. Pero hay un porcentaje que sí avanza muy rápidamente, es muy fulminante y eso es dentro de las primeras 24 horas. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Soy Sandra de Viña del Mar. Hola Sandra, dígame, ¿cuál es su duda? Mira, mi nieta tuvo varicela hace una semana. Oh, se nos cayó la llamada. Tuvo varicela. A lo mejor es que quería saber si la puede vacunar, aunque haya tenido varicela. ¿Es probable que sea eso? La vacuna, la verdad es que tiene muy pocas contraindicaciones. La única contraindicación formal es que el paciente haya tenido una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es bastante poco frecuente, o bien que tenga alergia severa o lo que se llama anafilaxia o reacción anafiláctica a alguno de los componentes de la vacuna, que también es bastante extraño, digamos, difícil que alguien tenga ese antecedente. Si alguien está cursando una enfermedad común, un resfrío, una enfermedad leve, no es una contraindicación para vacunar. Ahora, si esa enfermedad no es tan leve, el paciente está con fiebre, está con síntomas, la verdad es que es recomendable esperar que pase esa enfermedad aguda, que el paciente se recupere y después se vacuna. Pero en el fondo, si esa enfermedad ya se cursó, si el paciente ya cursó esta varicela, no hay problema en que se vacune. Quizá también va un poco dirigido a que la gente en general sabe que después de una infección por varicela, quizá el sistema inmune queda un poco debilitado, como se podría decir. Esta vacuna no tiene microorganismos vivos. Es una vacuna que tiene fracciones de la bacteria que en el fondo se sintetizan, etcétera, pero no es bacteria viva de ninguna manera, no puede producir la enfermedad, aunque la persona tenga las defensas un poco más bajas por distintas situaciones. Qué bueno saber eso, ahí lo sí que es apropiado a lo mejor consultar al pediatra de cuál es el mejor momento, porque el hecho de tener las defensas bajas, si eso es transitorio, a lo mejor es mejor en otro momento donde estén un poco mejor,
para tener una mejor respuesta en cuanto a la protección, pero no por un riesgo de que la vacuna vaya a provocar la enfermedad en el paciente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros esperamos que ustedes queden un poco más tranquilos en tanto ya conocen más de la enfermedad. Muy importante, si tienen alguno de los síntomas, recurran al médico y no se automediquen. Nosotros nos vemos la semana que viene. Espero que sigan en sintonía con nosotras.